Buenos días, amados hermanos y amigos. Con el gusto de estar nuevamente con ustedes, damos gracias a Dios por esta reunión dominical que nos permite tener aquí en Comunidad Apostólica. Les damos la bienvenida y les invito a que nos acompañe en una actitud de alabanza y agradecimiento a nuestro amado Señor por permitirnos reunirnos en su nombre para adorarlo y para reflexionar en su palabra. Esta palabra que nos da vida y que nos muestra el camino hacia la reconciliación a nuestro Señor. Ahora quisiera invitarle a que escuchemos con atención una interpretación, un preludio que a continuación escucharemos. Es el segundo movimiento de la suite en re mayor, opus 1068, de Johann Sebastian Bach, ejecutado por nuestra hermana Mariana Belén Méndez.
Ahora le pido que me acompañe a hacer una oración a nuestro Señor. Padre bendito, te agradecemos este día que tú nos permites reunirnos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, en comunión con cada uno de nuestros hermanos. Gracias porque podemos nosotros recurrir a ti y en nuestras aflicciones y en nuestras angustias, tú, Señor, nos das paz y nos ayudas en nuestras debilidades. Te alabamos, Señor, y encomendamos esta mañana, esta reunión. Nos encomendamos a ti y te rogamos que sigas hablando a nuestra vida. Gracias, Padre, por el cuidado que tienes por cada uno de nosotros. Te bendecimos y alabamos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero dar lectura al Salmo 108, solamente leeré algunos versículos y dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Pues así, con esta actitud, con ese gozo, alegrémonos y regocijémonos y alabemos a nuestro Señor. Porque Él es grande en misericordia. Y bueno, ahora quisiera que pasáramos al primer canto. Es interpretado por nuestra hermana Estela Jaimes y ella va a cantar el Padre Nuestro.
Este hermoso canto pues nos muestra la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y resume en que oremos al Padre siempre pidiendo que Él haga su voluntad en nosotros. El segundo canto, es el himno que estará interpretado por el coro de Comunidad Apostólica y lleva por título Oh rostro ensangrentado. Alabemos, hermanos, a nuestro Señor con este hermoso himno y reflexionemos en esos momentos que Él estuvo en la cruz y murió y resucitó, pero todo eso fue por el gran amor que Él nos tiene. Alabemos a nuestro Dios, hermanos. Sigamos alabando a nuestro amado pastor que sufrió por nosotros y que por su gran amor ahora hemos alcanzado una salvación. Bueno, quiero ahora mandar saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a la distancia
en diferentes países que siguen las transmisiones cada domingo. Y bueno, quiero mencionar algunos países que son Japón, España, Italia, Rusia, Inglaterra, Brasil, El Salvador. En Estados Unidos, nuestros hermanos de Texas, de California, de Atlanta. Y aquí en México, nuestros hermanos de Tabasco, de San Luis Potosí, de Chiapas, de Veracruz, de Querétaro, del Estado de México, de Puebla, de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco y aquí de la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo fraterno. Gracias por estar con nosotros, siempre acompañándonos fielmente. El Señor siga bendiciendo sus vidas cada día, hermanos. Y bueno, ahora quisiera pasar a este momento de agradecer a cada uno de ustedes. Si usted ha estado dispuesto a enviar sus ofrendas y sus diezmos, nuestro hermano Ángel, que gracias a Dios está con nosotros y está mejor de salud, él va a poner en la pantalla el número de cuenta para que si usted quiere hacer alguna transferencia o un depósito lo pueda hacer. Dice también la palabra en Génesis 28, 22, y de todo lo que me dieres, de todo lo que recibimos, el diezmo apartaré para ti. Pues Dios bendiga su corazón y sus recursos, proveyendo para toda necesidad que usted tenga. Y bueno, queremos mandar abrazos y felicitaciones a nuestros hermanos que cumplen años en esta semana. El día de mañana, 24, estará cumpliendo años nuestra hermanita Josepa Soriano. El día 25, nuestro hermano Víctor Soriano. Y el día 28, nuestra hermana Andrea Álvarez Flores. Pues reciban un abrazo muy fraterno, cálido, cariñoso. Que el Señor siga bendiciendo cada día sus vidas y hablando a su corazón. Quiero ahora invitarle a que usted tome nota. Tenemos algunas peticiones. Y bueno, queremos estar orando por la salud de nuestra hermana Margarita Macías y también por la salud de toda su familia, por la salud de nuestra hermana Lili Rodríguez. Y bueno, nuestra hermanita nos ha avisado que su mamita ya partió con el Señor. Ella se llamaba Noemí y pues agradece a cada uno de ustedes sus oraciones de fortaleza, de ánimo, y pues oremos para que el Señor siga consolando a nuestros hermanos. Si ustedes pueden tomarse un tiempo para darle un mensaje de consuelo, para que el Señor pues bendiga a nuestras hermanas y les siga fortaleciendo. También queremos orar por la vida de nuestra hermana Yolanda Sansores. Ella también se contagió. Por la salud de nuestra hermanita Claudia Moreno, que también ha estado bastante delicada porque se ha contagiado también. Y nuestra hermanita Claudia Rosales, nuestro hermano Bernardo. Oremos porque el Señor ha sido fiel y ellos han estado sintiéndose mejor cada día. Agradecemos al Señor por ello. También oramos por la salud de nuestro hermano Daniel Camilo. Y bueno, por cada hermano que quizá no sabemos si están enfermos o tienen otra necesidad, pues queremos estar orando y levantando nuestra voz y estar al pendiente de ellos.
Quisiera leer una cita brevemente que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No olvidemos este pasaje, hermanos. Le pido que me acompañe en oración. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que aunque estemos decaídos, estemos tristes, estemos quizá sintiéndonos derrotados, pero sabemos que tú estás ahí a nuestro lado, acompañándonos y sufriendo con nosotros. Gracias, Padre, por llevar nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras enfermedades, porque en todo tiempo, Señor, estás con nosotros y tú eres nuestro noble sostén, nuestra ayuda y nuestro libertador. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por la vida de cada uno de nuestros hermanos y te rogamos, Padre, que tú los bendigas, los animes, sigas fortaleciendo su fe y des paz a la familia Rodríguez, consuelo, ánimo, y que haya agradecimiento a pesar de esta tristeza por el tiempo que les permitiste tener a su mamita con ellos. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que tú nos tienes y que nos alcanza. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora quisiera pasar a la reflexión de esta mañana y agradecemos al Señor por la vida de nuestro pastor Cristian, que nos trae la palabra este día. Escuchemos con atención la reflexión del día de hoy. Hermanos, gracias a Dios por una oportunidad más que tenemos de reflexionar juntos en la palabra de Dios. Estamos platicando acerca de la pasión de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Aquí nos acompañan algunas
Biblias, algunos ejemplares, adaptaciones para niños. Y bueno, aquí tenemos uno que se llama 365 historias, es decir, una para cada día del año. Y bueno, no sé si ¿me oyeron desde el principio? Ok, gracias. Una historia para cada día del año, cortas, pero en un panorama bastante interesante para los niños pequeños. Este es un ejemplar con un poco más de texto y grabados de Gustavo Doré, también para niños más grandecitos o jovencitos. Esta es una edición muy curiosa, es una edición de la Iglesia de los Mormones que nos donó nuestro hermano José Bataller, que ha tenido con nosotros muchas Biblias, ¿no? Y esta es una pequeña biblita, en realidad se reduce a contarnos la pasión. Aquí vemos a Jesús frente a Pilatos, ya en parte de lo que veremos, el largo, injusto juicio. Y así, durante los 14 momentos que se consideraron el Vía Crucis, un ejemplar que nos donó nuestra hermana Araceli Velázquez, que perteneció a su mamá. Y bueno, precisamente en este ejemplar que estamos viendo, el juicio a Jesús, nos encontramos ya con el pasaje de Lucas 22, que nos habla de ello. Y acompáñenme, por favor, allá en su Biblia, a partir del versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también ese estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eras de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, lloró amargamente. Bien, llevaron a Jesús preso, dice el verso 54. Llevaron a Jesús preso. En la plática de la semana pasada estábamos comentando, y por cierto la titulamos La hora de las tinieblas, ¿no? Y estábamos comentando cómo Jesús reconoce que es un tiempo en que se le ha dado autoridad para actuar a las fuerzas del mal. Y Jesús ha aceptado el sufrimiento, ha aceptado pasar por esa prueba y beber de esa copa. Y todos los pasajes que seguiremos reflexionando tratan de esa pasión. Así que cuando llevaron a Jesús preso, es parte de ese sufrimiento. Diríamos que hay que imaginarlo con más detalle. No van a llevar a Jesús con amabilidad, no van a decirle los que le aprenden: usted que es el Hijo de Dios y nosotros somos los malvados, por favor acompáñenos, sabemos que esto tiene que pasar, no quisiéramos, pero bueno, somos parte de la historia sagrada. Nada de eso. Las personas que van a aprender a alguien lo insultan, lo jalan, lo golpean, lo humillan, y de esa manera agresiva y violenta tienen que haber llegado a aprender a Jesús.
A veces leemos la historia del Maestro o la hemos escuchado tantas veces que ya no sentimos que nos conmueva. Pero cuando nos detenemos a imaginar los detalles y cuando nos ponemos en su lugar, ¿qué sentiría yo cuando me llevan preso? ¿Qué siento cuando con groserías e insultos me jalonean, me empujan, me llevan a la fuerza? Sabiendo que no hay una razón, no hay una justicia, aunque quisiera yo apelar a lo justo, no hay cabida. Sabiendo que esas personas están aceptando la maldad como si fuera algo natural. Es un sufrimiento, es una sensación de impotencia, yo creo que también de enojo, una situación de humillación, que en cualquiera provocaría una baja de la estima propia, un desaliento, un quebrantamiento del ánimo. No es menos importante, no es poco sufrimiento el que Jesús haya sentido ese dolor, incluso ese temor. Porque si sabemos que vienen por nosotros y nos van a llevar de manera violenta e injusta, nosotros si ya tenemos alguna idea de que eso va a suceder, tendríamos temor. Y cuando eso sucediera, realmente podríamos sentirnos hasta abandonados de Dios. No solamente creo que Jesús se haya sentido abandonado de su Padre en aquel grito que profirió sobre la cruz. Ese grito, citando ese salmo en aquel momento de la cruz, es el clímax de todos estos otros momentos en los que Jesús o cualquiera de nosotros sentiría, aunque no sea así, sentiría que Dios nos ha abandonado. Y quisiera que también pudiésemos leer un pasaje de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, y en sus primeros versos, el 2 y el 3, la carta a los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, este pasaje de la carta que ya hemos analizado, nos insiste en que Jesús sufrió la cruz y, por supuesto, todo lo que rodea al hecho de la cruz. Menospreció el oprobio quiere decir que estuvo dispuesto a darle menor importancia que el objetivo tras del cual Jesús iba, porque estábamos hablando que en el momento en que Jesús les dice: voy a ser entregado, en el momento en que parte el pan y les dice: recuerden que mi cuerpo va a ser partido, hay un telos, hay una meta, hay un objetivo del para qué Jesús está haciendo las cosas. Frente a ese objetivo, Jesús le resta importancia al oprobio, es decir, a la humillación, al escarnecimiento. Y nosotros vamos a poner los ojos en Jesús. Así comienza el verso 2, puestos los ojos en Jesús. Porque estamos viviendo tiempos de angustia. Yo les decía en las primeras pláticas del año, Satanás nos ha pedido para zarandearnos. Hemos platicado de la angustia que Jesús tuvo en el Getsemaní, al grado de entrar en agonía de angustia, en una lucha donde la vida se le escapaba. Y por eso es que ahora, frente a la enfermedad, frente a los problemas, podemos comprender que Jesús está con nosotros y nos entiende. Usted está sufriendo probablemente la enfermedad. La más frecuente en este momento, la COVID-19,
porque la cantidad de contagios ha sido muy alta. Ha habido días en Estados Unidos con más de 100,000 contagios. México ha rebasado los 60,000 contagios diarios. Así que muchos hermanos están en la incertidumbre de cómo va a evolucionar su enfermedad. ¿Se van a reponer? ¿Va a ser grave? ¿Va a ser difícil? ¿Se van a morir? Tenemos esa incertidumbre. Y la de los seres amados, los que están en el hospital y los que han muerto. Y entonces la tristeza que nos embarga, la preocupación y la angustia, tiene que volvernos a invitar a poner los ojos en Jesús. Porque cuando este texto nos invita a mirar a Jesús y no mirar otra cosa, lo dice en el contexto del sufrimiento de Jesús, del oprobio y la humillación que sufrió Jesús. No está diciendo que pongamos los ojos en Jesús porque Él fue rico y nosotros vamos a ser ricos. Que pongamos los ojos en Jesús porque Él fue exitoso, porque Él fue famoso, porque Él fue grandioso, porque Él hizo muchos milagros. Está diciendo, pongan los ojos en Jesús que sufrió la cruz. Y el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra vez la insistencia. Al mirar a Jesús, al poner los ojos en Él, es para considerar, es decir, contemplar, reflexionar, entender, meditar, que Él sufrió lo que no tenía que sufrir, sufrió por amor a los pecadores que le rechazaban, sufrió por amor a los pecadores que le infligían ese dolor. Esa es la contradicción, la que dice aquí, la tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y para qué vamos a poner los ojos en un Jesús que ha sufrido la cruz? A veces menospreciamos a quienes tienen crucifijos en sus templos o en sus casas, en sus cuellos. No los menospreciemos. Hay quien dice, es que mi Jesús está vivo, no está crucificado. Eso lo sabemos todos, aun en quien carga un crucifijo. Sabemos que Jesús no está muerto, que no está crucificado. Pero la cruz y las imágenes de la cruz nos recuerdan el dolor al que Jesús se sometió por amor a nosotros. Y nos recuerdan que su muerte es una muerte amorosa, con la que Dios hace patente para nosotros su presencia, su reconciliación, su perdón. Que contemplar la cruz y meditar en ella es entender que si Jesús sufrió, nosotros hemos de sufrir. Y pensar cuánto sufrió, no solo en cantidad, sino que siendo Él el Hijo de Dios ni siquiera tenía por qué haber sufrido, es decir, no la cantidad solo, sino la calidad amorosa del sufrimiento. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, como lo dice un canto que a veces entonamos, que se llama En el Monte Calvario, y que llegado al coro dice algo como: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. ¿Por qué decir que amamos la cruz? Porque nos identificamos con Jesús en el escarnio, en la humillación, en el dolor, en la negación de nosotros mismos. Este Jesús que está siendo aprendido, jaloneado y llevado, nos invita a identificarnos con Él y a pensar en ese momento y en cada uno de los 14 momentos del Vía Crucis antiguo. Ahora hay un Vía Crucis nuevo a partir del obispo Ratzinger. También bastante bueno, mucho más bíblico si se quiere. De cualquier manera hay que pensar en esos distintos momentos en que Jesús sufre y aprender de su sufrimiento y entender que está con nosotros y nos comprende perfectamente. No diría yo que sufrió como nosotros,
diría que sufrió más que nosotros. Sí, sufrió más que nosotros. Por eso, pensemos en Jesús. Estos pasajes que aún nos restan por estudiar, todos ellos hablan del padecimiento, del sufrimiento de la pasión. Vuelvo a Lucas 22, en este verso 54, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Bueno, ¿por qué a casa del sumo sacerdote? Una casa no es un lugar para juzgar a alguien. Noten ustedes aquí la corrupción política, la injusticia de esta forma penal de ejercer el derecho. Porque el sumo sacerdote de por sí ya era una persona corrupta. El suegro y el yerno, Anás y Caifás, se alternaban el sacerdocio cada año. Cuando la Biblia, la ley de Moisés, decía claramente que el sacerdocio era vitalicio, es decir, el sumo sacerdote lo es toda su vida. Y cuando él muera, lo dejará a su hijo. Entonces, el sacerdocio es vitalicio y hereditario. ¿Cómo es que ahora un suegro y un yerno se alternan el sumo sacerdocio? Porque tenían el respaldo de Roma, eran parte de la secta de los saduceos, tenían influencia, tenían dinero, y ser sumo sacerdote les daba poder, les daba más dinero. Parte de esta corrupción fue entonces tratar de matar a Jesús por celo, por envidia, por intereses políticos, por inconveniencia que ellos consideraban a su propia política. Y entonces decidieron aprenderlo en secreto, ya vimos que eso fue por la noche, que fue en un jardín donde nadie más se dio cuenta, donde nadie podía defender a Jesús, donde nadie se iba a enterar de las noticias para poder reaccionar a tiempo. Al igual que los políticos de hoy, las cosas escondidas y rápido, para ocultar la mentira, para ocultar la maldad, la hora de las tinieblas. No le llevaron a un recinto oficialmente exprofeso de impartición de justicia. Le llevaron a la casa de aquel que estaba como el cerebro detrás de la aprehensión, el sumo sacerdote. Y entonces esto nos lleva a contrastar varias cosas. Por ejemplo, desde una perspectiva ideal de la ley mosaica, el sumo sacerdote estaba identificado con lo sagrado. El concepto sacerdote implica lo sagrado. Y el más alto sacerdote implicaría lo más sagrado. De ahí que era precisamente el sumo sacerdote, diríamos el más sagrado, el que entraba al lugar más sagrado del templo, el Sancta Sanctorum o lugar santísimo. Y entonces todos los sacrificios, oraciones, ritos encargados al sumo sacerdote poseían este carácter de lugar santísimo, una santidad por excelencia. Pero encontramos aquí exactamente lo contrario. Encontramos a un hombre que ha pervertido el derecho. Encontramos a un hombre que está dispuesto a servir a sus propios intereses y veladamente también a los de los opresores extranjeros, con tal de él obtener más riquezas y obtener más poder. Noten que en todo esto Jesús sigue comportándose como un cordero que se deja llevar al matadero. Es claro que Jesús pudo haber tomado una opción sobrenatural pidiendo a su Padre un auxilio o haberse comportado en un carácter social de política violenta, oponiéndose a lo que era de por sí una injusticia, y en ese sentido hasta podríamos decir que legítimamente, pero no lo hace. Acepta el camino de dejarse humillar voluntariamente. Resuenan los ecos de Filipenses 2.
el cual, siendo la imagen de Dios, se anonadó a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y termina el verso diciendo, y Pedro le seguía de lejos. El protagonista de este pasaje, además de Jesús, es Pedro, por supuesto, en relación con Jesús. Vamos a tratar de pensar alrededor de lo que le ha sucedido a Pedro. Por lo pronto, Pedro le sigue de lejos. Parece que Pedro es quien había sacado la espada para comenzar la defensa del maestro, ¿recuerdan? Allá en el huerto. Porque había sido Pedro el que en la cena había dicho, Señor, si todos estos te llegan a abandonar, yo no te voy a abandonar. Pedro, tú me vas a negar. Te equivocas, Señor. Yo estoy dispuesto a morir contigo. Ese Pedro que allá en el huerto saca una espada que él traía o alguien más traía para matar a alguien. Jesús tiene que sanar la oreja de aquella persona. Bueno, ese Pedro no ha abandonado del todo al maestro, hay que decirlo también positivamente. No ha abandonado de todo al maestro. Va siguiendo, quiere saber qué pasa con él, a dónde lo llevan. Le sigue de lejos. ¿Por qué le sigue de lejos? Porque es evidente que si el maestro no ha querido defenderse, no solo habrá agresiones y sentencias contra el maestro, sino contra sus seguidores más cercanos. Es evidente. Por eso otros se han escondido y él sigue a Jesús, diríamos, a cierta prudente distancia. Pero se atreve a meterse a la casa del sumo sacerdote, al patio del sumo sacerdote, que por el relato podríamos colegir, era un patio muy grande, donde los sirvientes y probablemente algunos de los guardias del templo que había llevado a Jesús, se reunieron en torno a la fogata para calentarse un poco por la noche, quizá hasta para preparar alguna cosa de comer. Agazapado un tanto en la oscuridad, en la costumbre de cubrirse con un manto, Pedro se acerca a la fogata, pues quizá para escuchar si alguien da información de lo que está pasando allá adentro, quizás también para calentarse un poco, en parte para pasar desapercibido, quizás hasta le ofrecieron ahí algo de lo que estuvieran comiendo. Pedro le seguía de lejos. Y luego, ¿qué pasó? Verso 55 nos cuenta lo del fuego, ¿no? Toda una descripción lucana. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ese estaba con él. Una mujer, las mujeres son muy observadoras, bueno, algunas, ¿no? Tenía buena memoria fisonomista. Este estaba con el malvado ese que aprendieron, Este. No solo era observadora, yo me la imagino por esa acción un tanto chismosa, metiche. No la conozco, no puedo decir más de ella. Pero bueno, acusa a Pedro. Y entonces Pedro se ve descubierto porque la razón que acabo de decir es que si el maestro está sufriendo la aprehensión y como él lo había anunciado va camino a la muerte, entonces lo más probable es que sus seguidores cercanos sigan la misma suerte. Por eso Pedro quiere mantenerse incógnito, pero la mujer le ha descubierto. Y en el verso 57 dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Lo primero que contrasta aquí también es la postura de Jesús dentro de la casa frente al sumo sacerdote y la postura de Pedro en el patio frente a una mujer. Frente a la máxima autoridad del pueblo y de la religión, Jesús se mantiene firme y con entereza, responde cuando tiene que responder y calla cuando tiene que callar, con dignidad, con valor,
con la paz de Dios, con la serenidad que nos da la paz de Dios, y aún con el amor por los enemigos. Usted tiene que imaginarse, sí, la injusticia del sumo sacerdote, la injusticia de todo ese proceso pervertido, pero también no solo el valor y la paz de Jesús al contestar, sino el amor por aquellos que le aprendieron. Entonces no solo nos identificamos con Jesús en lo que sufre, ahora tenemos que aprender a identificarnos con Jesús en el amor cuando es el caso que algunos otros nos infligen sufrimiento. De lo contrario, el resentimiento, el orgullo herido y el temor se apoderarán de nosotros. Si en el momento en que nos aprenden, nos jalonean y nos insultan, nos enojamos y odiamos, y ante la impotencia, sin embargo, seguiríamos deseando que cayera fuego del cielo y los matara, hemos perdido la paz. Y hemos perdido de vista el amor al enemigo que se tiene que vivir, ¿cuándo si no es en los momentos más álgidos de enfrentamiento al enemigo? Si voy a amar a mi enemigo cuando no lo conozco, cuando está lejos, cuando todavía no me hace nada, eso es muy fácil. Tengo que amar a mi enemigo en ese momento en que me está asaltando, en ese momento en que me está secuestrando, en ese momento en que me está calumniando, en ese momento en que me está matando. ¿Me parece exagerado lo que digo? Adelantémonos un poco y recordemos la primera palabra de la cruz: Padre, perdónalos. Ahí está el amor de Jesús por los enemigos. En otras palabras, quiere decir que Jesús estaba amando a aquellos hombres que llegaron a insultarle y se lo llevaron. Aquellos guardias que Jesús estaba amando a ese sacerdote, fariseos, saduceos, demás, allí reunidos, que estaban en su contra, cometiendo una injusticia que lo llevaría a la muerte. ¿Estaba amándolos? La respuesta es sí. Por eso tenía una compostura y una respuesta digna frente a alguien que tenía autoridad, el sumo sacerdote. Mientras que Pedro inmaduro en el amor, no ama a esas personas, ya vimos que los quiere matar, no ama a esta criada, y no se trata de menospreciar a una persona que sea sirvienta. Una sirvienta para Dios vale tanto como una persona rica o como el patrón de la sirvienta. Para Dios valen lo mismo. Pero la ilustración en el contexto social es útil, porque Pedro flaquea, no sabe qué responder a una mujer que no tiene ningún poder social, que es una sirvienta, mientras que Jesús responde al sumo sacerdote. Y Pedro dice: no conozco a Jesús. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál Jesús? Bueno, mire, aquí surge de inmediato la pregunta, yo me hice la pregunta, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Por lo pronto hay una animadversión contra los que somos discípulos de Jesús. Animadversión quiere decir un estar en contra, ¿no? Un sentirse en contra. La gente se siente en contra de los que somos discípulos de Jesús. En muchos ámbitos, académicos y no académicos, hasta populacheros como de televisión, que alguien sea cristiano no tiene cabida. Acostumbrémonos, aceptémoslo con amor y dignidad. El mundo no ama a los discípulos de Jesús, el mundo tiene una animadversión. Y aún una mujer anónima es capaz de señalar a otro cristiano que quiere pasar por anónimo, y no porque esa mujer ame la verdad, simplemente porque no ama a los seguidores de ese maestro al que ella no conoce.
Pedro y yo y usted tenemos que asumir la animadversión del mundo. Pero decía, y yo me pregunto, ¿por qué Pedro negó al Señor? Y bueno, me pongo a pensar varias opciones, ¿no? No lo negó una vez, lo negó 3 veces, ¿no? A ver si quiere, veámoslo de una vez. En el versículo 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Ya les dije que no, me están confundiendo, no le hagas caso a la primera. Como 1 hora después, dice el verso 59, otro afirmaba diciendo, verdaderamente ese estaba con él, porque es Galileo. No, sí, definitivamente estaba con él. Y se le nota el acento, porque el lugar donde Jesús está siendo juzgado es Judea. Y los discípulos de Jesús vienen todos de la región de Galilea, donde estaba Nazaret y otros pueblos. Todos vienen del norte. Es evidente, aunque todos son judíos, para los judíos del sur, un poco menos pobres, un poco menos incultos, es evidente quiénes vienen del norte por su ropa, por sus maneras y por su acento al hablar, al pronunciar el arameo. Es como si alguien que viene del norte de México, donde se habla de manera diferente, quiere hacernos creer que no es del norte, ¿no? Entonces, bueno, la mujer dice, yo lo he visto con él. El siguiente hombre dice, sí, a mí me parece que sí, seguramente que sí. Y el tercero dice, no, de verdad, ya confirmado. Es más, este está diciendo que no, con acento galileo, él mismo se está evidenciando. En esas 3 ocasiones, Pedro se afirma cada vez más en decir, no conozco a este hombre, se equivocan. Otro de los evangelios incluso llega a decir que blasfemó. Pero aún así subsiste la pregunta, ¿y por qué? Una primera opción que pensaba yo es una estrategia. No porque Pedro de verdad quisiese negar a su maestro, Lo primero que se nos ocurre es, ¡qué barbaridad! Pedro desconociendo, negando a su maestro. ¿Y si era una estrategia? ¿Cómo una estrategia? Por ejemplo, Mardoqueo le dice a su sobrina Esther, cuando la llevan al palacio de Persia, no digas que eres judía, que nadie sepa que eres judía. Y durante mucho tiempo, Esther pasa desapercibida en cuanto a su nacionalidad, llega a ser reina, se casa con el rey Asuero, rey de Persia, y nadie sabe que es judía. O, por ejemplo, bueno, los judíos han sido perseguidos muchas épocas, en muchos lugares. Maimónides, el gran filósofo judío de la Edad Media, decía que era válido de labios para afuera, en apariencia, esconder o hasta negar el judaísmo, siempre y cuando en el corazón no se renegara de la Torá y no se renegara de Dios. Bueno, al menos esa era una postura. Por supuesto, tanto entre los cristianos como entre los judíos ha habido siempre diferentes posturas frente a la oposición. Los esenios enseñaban en tiempos de Jesús a no ejercer la violencia, sino dejarse matar. Mientras que los macabeos habían enseñado a usar las armas y a defenderse. Y mientras muchos judíos se dejaban matar porque era sábado y no podían defenderse, otros estuvieron dispuestos a hacer una guerrilla y a liberar a su país. ¿Cuál de las 2 posturas era la buena? Después, toda la Edad Media, bueno, al menos la última parte de la Edad Media y todavía a principios de la era moderna, la Inquisición persiguió a los judío-conversos. Así que los judíos que se habían bautizado como católicos para poder permanecer en el Imperio Español, tener sus posesiones, sus casas, seguir ejerciendo su profesión, en secreto seguían guardando la ley de Moisés, conocidos como criptojudíos, es decir, judíos secretos. La Inquisición los vigilaba bajo una terrible sospecha, porque llegó a descubrir que seguían siendo judíos y solo en apariencia eran católicos. Les apodaron los creyentes o cristianos nuevos,
y ser cristiano nuevo equivalía a ser de sangre impura, puesto que se pertenecía a la raza que había matado a Dios. El pueblo les apodó marranos, a todos los judíos conversos. Pero lo que estoy tratando de reafirmar es que muchos judíos siguieron este camino. Esconder su fe sin negarla y vivir como si no fueran judíos. Es el caso de la familia Carvajal en México, que murió finalmente quemada en la hoguera. Judíos secretos, descubiertos. Pero, ¿y entonces cuál es la posición de Pedro? Si yo digo que si soy un discípulo, si no me aprenden, me sacan de la casa. Y yo prefiero estar aquí y enterarme. Y yo no creo que Jesús se vaya a enojar porque yo ahorita diga que no lo conozco para poder estar cerca de alguna manera. Se me ocurre, ¿no? Yo no estoy afirmando eso, no lo dice la Biblia. Estoy pensando cuáles pudieron haber sido las razones de Pedro. Otros dirán que Pedro fue cobarde, que Pedro fue miedoso, que Pedro de alguna manera también estaba traicionando al Señor. Creo que somos un tanto apresurados para juzgar al otro. Y así como 3 veces Pedro fue confrontado, creo que aquí hay una analogía muy probablemente retomada a propósito por Lucas, con las 3 tentaciones de Jesús. Así que no solo podemos contrastar la postura de Jesús ante el sumo sacerdote y la de Pedro frente a la criada, sino las 3 tentaciones de Jesús y las 3 tentaciones de Pedro. Jesús sale victorioso de las 3 tentaciones gracias al amor por su Padre. Pedro sale mal librado de las 3 tentaciones por las razones que fueren, porque le falta madurar en el amor. Seguramente le falta madurar en el amor que está dispuesto a sacrificarlo todo, la vida misma. No lo condeno por ello, estoy solamente tratando de entenderlo. Y con ello me hace pensar también en Judas, ¿no? Estos contrastes entre Jesús y Pedro son muy interesantes porque mientras Jesús es aquel que lo sabe todo y le ha dicho, Pedro, tú me vas a negar, Pedro es el que no sabe nada. Él dice, no te voy a negar y lo niega y ni siquiera se acuerda en el momento hasta después que ya ha cometido la falta. Pero digo, yo me preguntaba por Judas, ¿por qué Judas traicionó al Señor? Y bueno, las respuestas apresuradas pueden ser, pues porque estaba predestinado, porque era un hijo de perdición, porque era un malvado, porque nunca se convirtió. Esas respuestas fáciles no son sustentables. Ya hemos insistido cómo Judas fue un auténtico apóstol. No reiteraré eso, ya 2 veces lo he dicho. ¿Por qué traicionó al Maestro? Pensemos varias razones, las menos graves y las más graves. Si todos los discípulos eran galileos, el único no galileo era Judas. Porque Judas es Iscariote, Ish quiere decir hombre, y Cariot es un pueblo al sur de Judea. Iscariot, el hombre de Cariot. El único de la región sur de Judá. Que como dije, son más cultos, son más preparados, son más celosos de la religión. Así que Judas pudo haber estado en desacuerdo con algunas cosas que Jesús decía, como compartiendo la manera de pensar de esa región. Él esperaba un Mesías que los librara de los romanos, que se manifestara ya como juez de toda la tierra, como príncipe que impusiera la paz en el mundo, como libertador de Israel. Y por el contrario, Jesús cada día se alejaba más en sus dichos y en sus acciones de la esperanza que Judas tenía. Esa puede ser una razón. Aunada a ella, o tal vez diferente, el que Judas quisiese de alguna manera obligar a Jesús a reaccionar ya imponiendo el reino. Y entonces, al orillarlo, al colocar a Jesús
denunciándolo, orillarlo a responder, a manifestarse, a manifestar su poder y a no dejarse matar, lo cual no sucedió. Y cuando Judas, hay que pensar todas las posibilidades, porque cuando Judas se dio cuenta que Jesús sí fue condenado, regresó al templo y regresó arrepentido, les aventó las 30 monedas de plata y luego se ahorcó. Entonces no es tan sencillo como que Judas solo traicionó porque era un malvado. Entonces, ¿por qué se habría arrepentido? ¿Por qué regresar el dinero? ¿Por qué llegar a tal condenación contra su propia conducta que se colgara de un árbol? Pensemos en todas estas opciones. Veamos, por ejemplo, los equivalentes. Allá en Génesis 37, 28, se nos cuenta la historia de José, que es un tipo de Cristo, definitivamente. José prefigura a Cristo en muchos sentidos. Es el hijo favorito del Padre, rechazado por sus hermanos, entregado a la muerte y elevado a la diestra del máximo poder. Pero en ese ínter de la humillación de José, en el capítulo 37, verso 28, dice: cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Tanto en este pasaje como en la ley de Moisés se estipula el precio de un esclavo. En este caso 20 monedas de plata, en el caso del libro del Éxodo 30 monedas de plata. Éxodo 21, 32 nos da el precio del esclavo. Dice 21:32 de Éxodo. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y su buey será apedreado. O sea, alguien no cuidó un animal agresivo, el animal agresivo mató al esclavo de otro, entonces hay que resarcir al dueño del esclavo con 30 monedas de plata. En el profeta Zacarías, su capítulo 11, versículo 12 al 14, dice lo siguiente: quebré luego el otro cayado. Ya no sé si estoy leyendo bien o no. Sí, 12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Lo que hizo Judas, ¿no? Exactamente una profecía de lo que hizo Judas. Entonces decía, Judas se arrepintió, entonces había más que la pura codicia. Definitivamente la codicia fue parte de sus motivaciones, porque se dice que era ladrón, se dice que él le preguntó a los líderes judíos: ¿qué me dan si lo entrego? Había codicia, sí, pero 30 monedas de plata tampoco eran una suma exorbitante para decir que era suficiente para una acción de ese tipo. Entonces había algo más que la codicia. ¿Qué podemos colegir a fin de cuentas? Judas tendría envidia de otros discípulos, tendría envidia del propio maestro, porque nosotros nos hemos encontrado, a veces más, a veces menos, con personas que tengan celo o envidia de alguna bendición que Dios nos haya dado. Y no es que nosotros seamos muy importantes, ni nosotros tengamos una dignidad diferente, pero sí, yo he vivido claramente que algunas personas de manera soterrada tienen un celo. Y cuando vieron una falla mía, aprovecharon para venirse encima, como diría Jesús, ¿no? Como perros. Y entonces descubres el celo, la envidia que siempre estuvo allí escondida en sus corazones. ¿Es lo que había en Judas? Una primera conclusión, al igual que con Pedro, es: Judas no había madurado en el amor. La razón profunda por la que Pedro negó a Jesús, detrás de los móviles o los razonamientos que haya tenido,
La razón profunda por la que Judas vendió a su maestro, por lo que haya sido, en ambos casos es, no habían madurado en el amor. Un amor que entienda y acepte al maestro con todo lo que el maestro dice, con toda su autoridad, con la posibilidad de decidir dar nuestro ser, nuestra vida, por el amor del otro. Evidentemente no habían llegado a eso. Mientras que el maestro estaba viviendo exactamente eso. Esta contradicción de pecadores, este sufrimiento de la cruz al que la carta a los hebreos nos invita a mirar y a meditar, es precisamente la renuncia a la propia vida por amor, la muerte de amor. Ni Pedro ni Judas habían llegado a concebir la muerte de amor. Y por eso es un gran desafío para nosotros, es una gran invitación. Seguía yo, sin embargo, meditando, dando un poco de vueltas en la cama, en la madrugada. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Tiene que haber algunas razones psicológicas, algo que me diga más claramente por qué Judas traicionó a Jesús. Y pensando en eso, llegó la mañana y llegó el mediodía y hoy por la tarde decía yo, pues, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? No lo sé. No lo sé y no lo puedo saber. ¿Y sabe por qué no lo puedo saber? Porque los hombres no podemos conocer el corazón de otro hombre. Si yo pudiera saber exactamente qué motivó a Pedro o qué motivó a Judas, estaría profiriendo un juicio contra ellos. Y a mí no me es dado juzgar. Yo no puedo juzgar a Pedro. Y yo no puedo juzgar a Judas. Los cristianos demasiado hemos cometido esos errores. Desde la época patrística y la Edad Media, las leyendas en cuanto a Judas se multiplicaron. Como aquel malvado que cuando era un niño estaba endemoniado y mordía a los otros niños, y entonces mordió al niño Jesús y se quedó llorando el niño Jesús, y cuando Jesús expulsó a ese demonio del otro niño Judas, ese demonio salió en forma de perro. Evangelio armenio de la infancia de Jesús, ¿no? O que Judas cuando se colgó no se murió y entonces se la pasó allí muchos días hasta que su carne se pudrió y se cayó a pedazos, ¿no? Infinidad de leyendas contra Judas. ¿Por qué hemos decidido condenar a Judas? Y hemos decidido condenar a Pedro. Y yo no estoy diciendo que lo que Pedro o lo que Judas hicieron estuvo bien. No me malentienda. Lo que estoy diciendo es no sé por qué lo hicieron. No puedo conocer sus motivos más profundos. Cuando digo no lo sé es porque no lo puedo saber, y no lo puedo saber porque no soy Dios. Solo Dios puede saberlo. Y por eso Dios dice, ¿y quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Romanos 14, para su Señor cae o para su Señor está en pie. Tú no puedes juzgar al siervo ajeno y decir, como lo hacemos siempre, etiquetamos a la persona y decimos, esta persona es así, asado, y emitimos el juicio. Y claramente Jesús había dicho, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces quedé tranquilo. Puedo imaginar algunos factores en Pedro y en Judas. Puedo meditar en ellos como un ejemplo de lo que yo no debo hacer, pero no puedo juzgarlos. Y no puedo decir, fue por esto o fue por aquello. Y bueno, gracias a Dios porque me recuerda eso, la imposibilidad de juzgar. Judas tenía temor de que Jesús descubriera sus malos manejos de la bolsa y dijo, mejor lo entrego antes. Judas dijo, Jesús dice que va a morir y si dan dinero de todas maneras va a morir, pues qué mal va a ser que yo me quede con ese dinero. Bueno, puedo multiplicar los argumentos, pero no lo puedo saber. Volvamos a Lucas 22. Cuando la tercera vez, ¿no? El verso 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ups, en ese momento debe haber venido a la mente de Pedro el recuerdo. Como sentirse entre descubierto y
y recuperar una conciencia de lo que se acaba de hacer. El gallo cantó. Creo que nunca había sido tan triste el canto de un gallo. Y cuando el gallo cantó, fue el momento en que Jesús estaba siendo trasladado hacia otra parte de la casa, o quizá hacia el pretorio o al Sanedrín. Y entonces sucedió, según el verso 61, que vuelto el Señor, es decir, el Señor va pasando, miró a Pedro. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Esta frase me gusta mucho, me conmueve, porque Jesús se olvida de su propio sufrimiento para pensar en su amigo, ¿no? ¿Y cómo es que Jesús miró a Pedro? ¿Acaso lo miró con ojos recriminadores, de reprobación, de resentimiento? Eso sí, se los puedo asegurar, no. Jesús miró a Pedro con una mirada amorosa, una mirada de comprensión. Y no significa que Dios apruebe las cosas malas que hacemos. Son malas, no las aprueba. Pero Dios nos comprende. Y esto hay que manejarlo con mucho cuidado. No estoy diciendo que puede pecar y no pasa nada. El pecado es grave, trae consecuencias graves. Lo que estoy diciendo es que a pesar de la gravedad del pecado, Dios no está enojado con nosotros, nos sigue amando. Y aunque no puede aprobar la conducta sin amor que se constituye en pecado, no deja de comprendernos. Jesús mira a Pedro con amor y comprensión, como Dios nos mira a nosotros en nuestras fallas. Porque todo lo que he hecho en este circunloquio sobre Judas y sobre Pedro tiene que ver con nosotros, porque nosotros, a la manera de uno o de otro, también hemos fallado. A la manera de los que abandonaron a Jesús, a la manera del que quiso matar al otro, a la manera del que niega, a la manera del que cambia a Jesús por riquezas, a la manera del que no puede creer que Jesús resucitó. Somos como los discípulos, ellos son como nosotros. No son seres extraordinarios puestos allí en lo alto de un nicho. Son igual que nosotros, somos igual que ellos. También caemos, también le fallamos al Maestro. Algunas oraciones que intentan despertar la contrición en el devoto, sobre todo en el ámbito católico, nos quieren hacer pensar, cada pecado que cometes es otro latigazo a Cristo, es otro clavo, otra espina. Bueno, eso ya me parece un poco, bueno, no sé el adjetivo, ¿no? Pero no es que el pecado esté bien, por supuesto, pero ¿Dios nos comprende? Sí. ¿Nos sigue amando? Sí. ¿Está enojado con nosotros? No. Qué paradójico, ¿no? Dios no está enojado con nosotros, porque la invitación del Evangelio es: Dios está en paz con nosotros. Ustedes reconcíliense con Dios. ¿Quiénes son los que no estamos reconciliados? Nosotros. El padre, el de la parábola que ya tanto comentamos en este mismo Evangelio de Lucas, estaba enojado con el hijo que se fue de la casa y lo desperdició todo. La respuesta es no. El padre lo comprendía, lo esperaba, lo amaba. Y cuando llegó, lo abrazó, lo besó, lloró con él, lo aceptó en la casa, lo vistió nuevamente, le hizo fiesta. Esa es la mirada de Jesús, ¿no? Esa es la mirada de Jesús. Y es una gran pregunta que también la teología tuvo desde la época patrística, porque desde la época de Pablo, la persecución contra los cristianos se agudizó. No empezó porque los judíos ya habían empezado a perseguir cristianos, como la muerte de Esteban o la decapitación de Jacobo. Pero ahora los césares romanos comenzaban una persecución que duraría más de 200 años.
Y algunos cristianos eran fieles y tenían la fuerza para no negar a Jesús. Otros como Pedro, y esta historia de Pedro debe haber sido de las más leídas y comentadas en la época de la persecución, muchos creyentes negaban a Cristo para no sufrir, para no ser llevados a la muerte. Cuando alguna persecución terminaba, y especialmente después del año 313, donde ya toda persecución terminó, muchos que habían negado al Señor querían regresar al cristianismo. Y lo habían negado de diferentes maneras. Por ejemplo, poner un poco de incienso ante la efigie del emperador era suficiente para que no fuéramos al martirio. Pero eso era negar a Jesús, porque se estaba con ese incienso aceptando que había otro señor que era el César. Otros tal vez dijeron claramente, no somos cristianos. Por ahí alguna película se imagina que los hacían pisar un crucifijo, lo cual es poco probable, pero lo que sí es bastante cierto es que en la época de algunas persecuciones, como la del emperador Decio, se quemaban los libros sagrados y el cristiano que estuviera en posesión de ellos, si los entregara, salvaba la vida. Y quien los escondiera y no los entregara, era quemado. Y algunos, incluso obispos, entregaron los libros sagrados para ser quemados y salvar la vida. Entonces, cuando estos obispos y estos cristianos que habían renegado de la fe quieren regresar al seno de la comunidad de cristianos, en el seno había una discusión, una división, ¿debían ser aceptados o no? Vamos a llamarle los rigoristas y los laxistas. Los rigoristas decían, si él negó a Jesús, está claramente estipulado que quien le niegue, Dios también le negará. Ese ya no tiene remedio. No hay segunda salvación, no hay segunda oportunidad. Es un apóstata, no lo queremos aquí. Está condenado. Eso diría un rigorista. Hoy siguen existiendo los rigoristas. Desde aquellos que dicen, lo que pasa es que no es un verdadero creyente, nunca nació de nuevo. Para ese tipo de rigoristas es muy fácil explicar toda tentación de apostasía con que la otra persona nunca nació de nuevo y su fe siempre fue falsa. Lo cual es en sí una autocontradicción, porque no puede tener una fe falsa ni abandona la fe si nunca la tuvo, ¿no? Bueno, y otros rigoristas de nuestro tiempo etiquetan a la persona como un adúltero, como un mentiroso, como un drogadicto o como un homosexual o lo que quieran, y ya no le dan ninguna oportunidad de ser restablecido. Le han etiquetado para siempre y aunque no lo expliciten, sí consideran que Dios mismo ha rechazado a esas personas. La manera en que la iglesia rechaza al pecador, a la prostituta, al adúltero, al defraudador o al criminal, implica para ellos que es Dios quien los ha rechazado. Los pecadores no pueden estar aquí con Cristo. Dios, y así me lo han dicho textualmente, aborrece al pecador. Son los rigoristas de nuestro tiempo. Y con ello, por supuesto, están olvidando la médula del Evangelio. Dios ama al pecador, Dios está en paz con el pecador, Dios está buscando al pecador. Y aún aquel que falla, que siendo cristiano falla, Dios no lo reprueba. ¿No dice el profeta, no quebrará la caña cascada? Sí, ya está rotita, ahora ya rómpela bien. No, restáurala. Apagará el pabilo que humea. O sea, apágalo ya bien. No, vuélvelo a encender. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. No pecó Abraham y Dios lo restauró. No pecó Jacob, no pecó Samson, no pecó David. Y podemos multiplicar los casos. Entonces, la mirada de Jesús es una mirada restauradora. El Señor no está recriminando a Pedro. El Señor al mirarlo, pues le está diciendo, ves Pedro, te lo dije, pero aquí estoy, mira, me sigo preocupando por ti. Yo voy a la muerte, pero mi mirada es para ti. Eso es maravilloso, ¿no es?
ese amor de Jesús. Y entonces hay un pasaje que quiero leerles en griego el día de hoy. Es un verso muy corto, de los más cortos de la Biblia, el verso 62. Dice así: que exelzón exo eclapsem picros. Ya, eso es todo, ¿no? Que exelzón exo. Y saliendo fuera, dice el griego, en español basta con y saliendo, eclapsen lloró, picros amargamente. Y saliendo lloró amargamente. ¿Por qué he querido tomar este verso como verso central? Porque es poéticamente conmovedor y conmovedoramente poético. Por eso el fondo que tengo tras mío es ese Pedro llorando. ¿Ven? En el paisaje hay una soledad. La gente se ve allá al fondo, tras la fogata o alrededor de la fogata. Jesús no se ve. Jesús ya no está. Ya no lo va a ver. Por allá está el gallo, como anuncio de lo que ha sucedido. Y ahí está Pedro de pie con su brazo sobre su cara, llorando amargamente. ¿Es bueno llorar amargamente? Sí. Es bueno llorar amargamente porque en Pedro significa el reconocimiento de la falla. Significa el arrepentimiento. Pedro no sabe si el Señor se lo va a perdonar. No lo puede saber. Así que mientras el Señor está muerto los siguientes 3 días, Pedro tuvo que haber vivido con la incertidumbre, con el pesar de haberle fallado al Maestro y de no saber si el Maestro le volverá a aceptar o no le volverá a aceptar. Debe haber sido una carga muy pesada. Por eso lloró amargamente. Lloró amargamente porque ahora le es clarísimo que ha traicionado a un amigo, el más grande amigo. Ha traicionado al Maestro. Quizá porque se recriminará y pensará tantas cosas como: no tuve el valor, no me acordé, ¿cómo pude haber fallado? Cuando nos suceden este tipo de cosas no podemos ni dormir por la culpa y pensando todo lo que pudo haber sido, lo que debíamos haber hecho y el por qué hicimos lo que hicimos. Y no podemos estar en paz. Así estaba Pedro. Y otra vez vuelvo a pensar en Judas. Ya dije que él devolvió las 30 monedas de plata arrepentido, dice el texto, y después se ahorcó. ¿Judas fue salvado o no fue salvado? Pues no lo sé. Y tampoco lo puedo saber, como no puedo saber lo que había en su corazón. Ya por el siglo VII, en la Edad Media, se cuenta de una mujer, la que se llama Santa Brígida, que se le apareció el Señor y le dijo: pregúntame lo que quieras, ¿no? Y entonces ella aprovecha para preguntarle: Maestro, Judas se salvó. Y la respuesta de Jesús, según esta historia, es: si tú supieras todo lo que tuve que hacer para salvarlo. No deja de ser un tanto ambigua la respuesta, pero lo que esa respuesta subraya, y es lo que me gustó, que por salvarnos a Judas y a todo el mundo y a los que se pierden y a los que no se pierden, por parte de Jesús, todo lo que él hizo para salvarnos. Judas después se ahorcó, esto lo cuenta el propio Lucas en el libro de los Hechos. Es extraño porque dice que había comprado un campo, pero dice que devolvió las monedas, pero luego dice que se ahorcó y luego que se murió cuando todas las entrañas se le salieron. Entonces, pues los estudiosos tratan de conciliar estas versiones y dicen: seguramente se ahorcó, la rama no soportó, cayó sobre unas piedras y finalmente murió con las vísceras de fuera. Bueno, pero lo importante ahora es pensar
que mientras él llora porque Jesús fue condenado y va y les avienta a los líderes las monedas y luego va con ese gran pesar y prepara una cuerda y se ahorca y está sintiendo la muerte, lo que tendríamos que pensar es, ¿acaso no le habrá pedido perdón a Dios en ese momento? Sería prácticamente imposible pensar que no le pidió a Dios algo, que en su agonía y en su culpa no haya pedido una clemencia divina. No lo sé y no lo puedo saber. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Pues lo importante es que Pedro fue restaurado. No solo Samsón fue restaurado, no solo Jonás fue restaurado, no solo David fue restaurado. Y no de cualquier pecado, por supuesto. Recuerden que los pecados de Saúl parecen peccata minuta frente a los de David, adulterio y asesinato. ¿En qué iglesia aceptarían un pastor que pasó por adulterio y asesinato? Ninguna. Pero Dios restauró a David y siguió siendo el rey de Israel, el profeta y el salmista. Esta es la experiencia de Pedro. No es un consuelo para que pequemos, es un consuelo para que cuando le hemos fallado al Señor, sepamos que Él es tan amoroso que nos restaura. La primera epístola de Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, capítulo 1. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Lea la primera epístola de Juan para entender mejor la hermosa restauración que hace Jesús. ¿Por qué Lucas está interesado en contarnos esta historia? ¿Acaso Pedro es tan importante? ¿Por qué Jesús se preocupó por advertírselo y después por mirarlo? Pues porque lo importante aquí no es la falla. Mire, cuando el pasaje de Lucas dice así, el 61, vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué le costaría a la Biblia redactarse de esta otra manera? Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, que era un apóstata, un pecador, que seguramente era un cobarde. Así podría terminar este episodio, ¿no? Con una clara sentencia condenatoria de la Biblia contra Pedro. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué usted y yo tenemos dudas qué pasó con Pedro o peor, qué pasó con Judas? ¿Sabe por qué hay esas dudas? Pues porque la Biblia no dice. ¿Y por qué no dice? Porque el objetivo del texto es la salvación, no la condenación. Porque en Juan 3 dice, el Hijo vino para que el mundo sea salvo por Él y no para que condene al mundo. Por eso no termina con una conclusión negativa donde se digan una serie de adjetivos descalificando a Pedro. Termina de esta manera maravillosamente tierna. Inconclusa sí, porque Pedro no puede hablar con el maestro y ponerse a cuentas con él en ese momento, pero lo suficientemente profunda y tierna como una mirada. Y como esto no lo cuenta Lucas, sino el Evangelio de Juan, voy a ir de una vez para allá. En el último capítulo del Evangelio de Juan, que es probablemente un apéndice que se añadió después de la escuela que escribió ese cuarto Evangelio, dice lo siguiente. Jesús se vuelve a encontrar con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Esa es la palabra de Jesús. Simón Bar-Jona, Simón hijo de Jonás. Agapimu plion tafton, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús contesta, apacienta mis ovejas. La segunda vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos?
Señor, tú sabes que te amo, vuelve a contestar Pedro, y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Y la tercera vez le pregunta a Jesús lo mismo y Pedro contesta otra vez, entristecido. Bueno, hay mucha profundidad en este pasaje complementario del Evangelio de Juan. Por lo pronto queda claro que Pedro recibió la bendición y el gozo de la reconciliación cuando tuvo oportunidad de volverse a encontrar con el resucitado. Y no en ese último episodio del Evangelio de Juan, sino desde el momento de haberlo visto vivo, en que no hay por qué dudar que Pedro le abrazó, pues entendió que el Maestro le aceptaba. Pero antes de la ascensión, el Señor vuelve a confirmar a Pedro y le dice, si me amas, apacienta mis corderos. Si juntamos este pasaje con el de Lucas, es maravilloso porque aquel que cayó, que fue capaz de negar, de ser débil, de cometer un error, en el momento en que lo reconoce y es restaurado, es capaz de fortalecer a los otros más débiles, a los otros más pequeños. Como dirá otro pasaje, que en las aflicciones que hemos tenido, tenemos ahora la posibilidad de consolar a los otros con la consolación que nosotros hemos sido consolados. Entonces diríamos que cuando Pedro falló porque era inmaduro en el amor. Y cuando cantó el gallo y el Maestro lo miró y Pedro recapacitó, creció en el amor. Y cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con el Maestro, la pregunta de Jesús es directamente por el amor. Ahora, 3 veces Jesús pregunta esto, pero necesitamos ir al griego para ver por qué Jesús lo pregunta 3 veces. Si no estoy equivocado, aquí los maestros de griego, de Maná, me podrán corregir, pero dice así, Pedro, me agapas, es decir, me amas con amor agape. Y Pedro contesta, Señor, te amo con amor filos. ¿No? En sentido estricto, el agapi es un término griego que después adoptan los apóstoles como cuño del amor divino. Mientras que el filos sigue siendo no solo puede ser divino, pero es de hermanos, es de familia, es de amigos. Así que Jesús pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me agapas? Y Pedro dice, Pedro contesta a Jesús, te filos, Señor, te fileo, ¿no? No exactamente como Pedro, me amas, Señor, te aprecio, pero bueno, para que contraste. La segunda vez Jesús le reitera, Pedro, me amas con amor agape. Y Pedro vuelve a decir, Señor, te amo con amor filos. Y entonces insiste en en las 3 ocasiones, que Pedro entonces debe apacentar los corderos, ¿no? A ver, dime un segundo, aquí está. En Juan 21:15, ¿sí? La segunda vez, ¿no? Simón Ioanón, Simón hijo de Juan, me agapas. Y entonces Pedro dice, Señor, tú sabes que te filo, que te amo, filosé, te amo. Segunda vez, ¿no? Y entonces Jesús le dice, pastorea las ovejitas, pastorea mis ovejitas. El verso 17, la tercera vez Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, hijo de Jonás, y ahora Jesús cambia el verbo. ¿Realmente solo me amas con amor filos? ¿No? O sea, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te aprecio. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te aprecio. Pedro, ¿solo me aprecias? La tercera vez, ¿no? Y entonces Pedro se entristece porque Jesús le dijo, ¿solo me aprecias? Y entonces Pedro simplemente contesta, Señor, tú conoces todas las cosas, sabes que te aprecio. Bueno, contrasta la absoluta seguridad en sí mismo del Pedro en la Pascua, diciendo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y el Pedro quebrantado, donde yo creo que en el fondo quiere contestar, sí, Señor, te amo con amor ágape, pero no se atreve. Ya no puede ser temerario. Ahora tiene que ser prudente y decir, Señor, te aprecio, quisiera amarte más, ayúdame.
Y el Señor, pues al nombrarle como uno de los que ha de cuidar las ovejitas, a los más débiles, a los que tendrá que ayudar a que se restauren como Él fue restaurado, le está dando la confianza a Pedro, le está dando la gran oportunidad. Y por eso las palabras que siguen en el Evangelio de Juan, Jesús le dice: Pedro, cuando eras joven ibas y hacías lo que querías, tenías fuerza y libertad. Pero llegará el tiempo en que otros te amarrarán, te aprenderán, te matarán. Y le dio a entender, dice el texto, cómo habría de morir. Ese Pedro que no supo qué responder a una criada, ahora es afirmado por Jesús, y Jesús le dice: vas a morir por mí. La tradición eclesiástica nos dice que efectivamente Pedro murió en el martirio por el Señor. ¿Cuál fue la diferencia de la inmadurez en el amor a la madurez en el amor? El título de la plática hoy es: ¿qué es lo prudente? Yo puse ahí: ¿qué es lo prudente? ¿Esconderse o confesar? Bueno, quizá como la reina Esther, si es momento de pasar desapercibidos y es necesario, pasemos desapercibidos. Pero si la pregunta es clara, directa, específica, ¿eres cristiano? No nos podemos negar. Si alguien no sabe que somos cristianos y eso nos permite huir y que no nos maten, Pablo lo hizo descolgándose de una canasta del muro de Damasco. Pero si ya estamos frente a la situación y no hay para dónde hacerse, tenemos que ser firmes y decir: sí, Señor, soy cristiano, hasta la muerte, ¿no? Y pasar de la inmadurez en el amor a la madurez en el amor. Y llevarnos en el corazón este mensaje que les quiero dejar hoy. ¿Por qué los hermanos fallan? ¿Por qué nosotros fallamos? ¿Por qué falló Pedro? ¿Por qué falló Judas? No juzgue a su hermano, no dé sentencia, no lo etiquete, no lo clasifique, no lo condene. Para su Señor cae, para su Señor está en pie. Mejor gocémonos en que nosotros y nuestros hermanos podemos ser restaurados. Dios quiere que amemos a los enemigos, Dios quiere restaurarnos de nuestras caídas, Dios quiere salvar a nuestros perseguidores, Dios quiere perdonarnos de nuestras fallas, Dios nos comprende, Dios no está enojado con nosotros. Hoy es el día en que usted pueda aceptar su reconciliación, la restauración que Dios le ofrece. Hoy perciba usted con su espíritu la mirada amorosa, tierna, perdonadora de Jesús, que le mira como un amigo y que le dice: por ti estoy sufriendo, no hay problema, yo te acepto, dice Jesús. Jesús sufrió la cruz y le dio menor importancia. ¿Por qué? Por el objetivo que él ya tenía, el para qué, que fue nuestra redención. Contemplar la cruz y meditar en ella es recordar cuánto sufrió. Nos invita el Señor a identificarnos con Él en nuestras angustias, menosprecio, tristeza, enfermedad, sufrimientos. Él padeció más que nosotros. Jesús nos acepta y espera que nos reconciliemos con Él. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros.
Pues damos gracias a Dios por la palabra que hoy nuestro pastor nos ha traído. Yo les animo, les invito a que vuelvan a ver este video, la prédica, y estemos reflexionando y considerando toda esta palabra que hoy hemos recibido. Quiero invitarle a que no deje de participar en las células que tenemos a lo largo de la semana. El lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado también y domingo tenemos células. Si usted quiere estar integrado a alguna, puede usted comunicarse conmigo vía WhatsApp. También, si usted quiere ser miembro de comunidad, puede usted mandarme a su servidora, Araceli Velázquez, un mensaje, mandarme su nombre completo, su fecha de cumpleaños, de dónde usted nos está viendo. Le voy a dar mi número telefónico, es 55 23 73 14 93, y entonces yo puedo añadirle al directorio. Y también, si usted quiere participar de alguna de las células, con gusto yo le doy informes. Bueno, también les recuerdo del plan de lecturas que nos mandó nuestro pastor Cristian. Nuestro hermano Dani también lo puso en la conversación de Comunidad Apostólica. Y bueno, vamos ahorita en el capítulo 18 del profeta Josué. Recuerde que la lectura es de lunes a sábado. Leemos un capítulo diario en 2 versiones diferentes. Pues le recuerdo que sigamos orando por las peticiones que ya hemos mencionado. Si usted tiene alguna otra petición o necesidad, pues escríbanos ahí en la conversación y pues estemos atentos a ellas. Pues oremos, hermanos, para despedirnos esta mañana. Ya es tarde. Gracias te damos, amado Señor, por esta oportunidad nueva que nos das de poder reunirnos como comunidad en tu nombre y agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das cada día de volvernos a ti. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de nosotros, porque aunque pecamos, podemos arrepentirnos, Padre, y tú nos perdonas. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, y sosténnos, Señor, en las tristezas, en las pérdidas. Gracias porque podemos recurrir a ti en todo momento, y tú nos escuchas. Te bendecimos y te agradecemos, Padre, por cada oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que escucharán este mensaje, que tú sigas hablando a nuestras vidas, Señor, y transformándolas. Gracias, gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús te bendecimos y alabamos, Señor. Amén. Pues estamos despedidos. Dios siga bendiciendo sus vidas.